Esta es una producción de Grupo Fórmula. Saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que en este momento se enlaza con los amigos de esta emisión. Por supuesto, mando un abrazo afectuoso a quienes nos siguen a través de las plataformas de internet y, por supuesto, la radio. Fíjese que hace un ratito platiqué con el director de la Facultad de Derecho, Raúl Contreras, y parte de lo que me dijo sobre la UNAM fue esto. El 70% de los jóvenes que vienen a estas aulas, y creo que es el mismo promedio de la universidad, vienen de familias de muy escasos recursos. Entrar a esta facultad o a la Universidad de la Nación es la gran oportunidad, y en algunos casos puede ser la única oportunidad importante de cambiar sus condiciones adversas de origen, no solamente las de ellos, sino las de sus familias. Bueno, pues parte de lo que me dijo, y revisaba en la biblioteca, que la tengo aquí a mano, algunas publicaciones de la UNAM, que pueden ser muy útiles para quienes dicen que no ha discutido el tema. Fíjense, aquí tengo una de Say, Sen y Volvinic, el propio Julio podría efectivamente hablar, un índice de progreso social, una propuesta publicada por la UNAM. Yo estoy seguro que en Palacio Nacional les va a interesar mucho por aquello de medidas alternativas al PIB. Tengo aquí el de Vilas, que le citaba, América Latina, experiencias comparadas con el desarrollo, y tengo aquí pues toda esta colección del mundo actual que en su momento habló. No voy a citarlos todos, pero ahí están, efectivamente, le decía Bogdan Denich, Nikolic, Javier Orostiaga, que por cierto era sacerdote jesuita, don Pablo González Casanova. Fíjese el título de don Pablo: Globalidad, Neoliberalismo y Democracia. Van a decir que no escribía quien fue también nuestro rector y director del Centro de Investigación Interdisciplinaria. Bueno, como digo, cada quien puede tener sus opiniones, pero en este caso decir que no se ha escrito, pues no se apega a la verdad. Pero está también Michiko Tanaka, George Aceñeiro también, Immanuel Wallerstein, me acuerdo además de su ponencia. Tengo aquí a Leo Panich, Arthur McEwan, David Ibarra, por supuesto, el gran inolvidable Marcos Kaplan, ya citaba a Ralph Miliband, a Samir Amin. No me extiendo en el asunto, es parte de lo que he publicado, por supuesto, la máxima casa de estudios. El presidente volvió a decir que, bueno, pues ahora un grupo ligado al doctor Narro es el grupo dominante. Bueno, esperemos que toda esta polémica termine, y que termine con una visión favorable de lo que debemos hacer todos por tener un país más próspero. En más información, el presidente ofreció protección a Mario Aburto en el caso de haber otra versión del asesinato de Colosio. Confirma la Fiscalía General de la República que Jorge Eduardo Ravelo no murió por tortura de policía, sino por neumonía. Ya está en circulación el nuevo billete de 50 pesos, platicaremos del tema. Nombran a Jesús de la Fuente Rodríguez, miembro de la Facultad de Derecho de la UNAM, nuevo presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Concluye vacunación contra COVID en mayores de 18 años aquí en la capital. Asegura Ken Salazar que las personas que intenten entrar a Estados Unidos, en realidad reitera esto, serán detenidas. México y Estados Unidos se comprometen a regresar a los migrantes a su país de origen. Es el mensaje que está mandando. La empresa Facebook cambiará de nombre, se llamará Meta, anunció Mark Zuckerberg. Se prepara todo para recibir a los líderes en Roma, en la ciudad eterna. Se llevará a cabo en los próximos días. De hecho, ya están los Sherpas ahí preparando todo para la reunión del G20. En más información, teme la OMS nueva ola de contagios de coronavirus por la llegada del invierno. Bueno, pues de todo esto y más estaremos platicando en los próximos minutos. Hagamos una breve pausa, volvemos. Seguimos con la información. Saludo ahora al director general de emisión del Banco Central, Alejandro Alegre, quien me da muchísimo gusto saludar. Director, ¿cómo está? Buenas noches. Hola, Leonardo, estoy muy bien, espero estés bien, tus seres queridos, igual que tu auditorio, estoy a tus órdenes, como siempre. Todos de maravilla. Director, tenemos nuevo billete de 50 pesos, cuéntale al auditorio. Sí, Leonardo, hoy el Banco de México puso en circulación el nuevo billete de 50 pesos, es el último de esta nueva familia de billetes G, es un billete hecho en polímero, tiene un formato vertical, es predominantemente morado, y es alusivo en su anverso, Leonardo, al proceso histórico del México antiguo. Por eso se muestra una representación del Teocal y de la Guerra Sagrada, que es el antecedente más remoto que hay de nuestro escudo nacional. También viene en el anverso, Leonardo, una muestra de un mural muy bello de Diego Rivera que está en Palacio Nacional,
que se llama la Gran Tenochtitlan, visto desde el mercado de Tlatelolco, y luego en su reverso se presenta el ecosistema de ríos y lagos con Xochimilco. Hay una representación de las chinampas, del maíz, del árbol del aguejote, y destaca el ajolote, Leonardo, en este nuevo billete. Qué carismático es el ajolote, Alejandro. Sí, la verdad es que no me extraña que a Julio Cortázar también lo sedujera, ¿sí? Es un anfibio endémico de Xochimilco, el ajolote mexicano, Leonardo, está en peligro de extinción. Queremos a través de esta pieza también invitar a los mexicanos a que cuidemos de esta especie, y la mejor manera de cuidarlo, Leonardo, es no comprarlo, no ponerlo en peceras, sino el comprarle a las personas que trabajan en las chinampas sus productos, porque en las chinampas es donde nace, donde crece, donde se alimenta y se refugia el ajolote. Entonces es también una invitación a hacer un mejor uso de la biodiversidad, Leonardo. Pero qué buenos artistas tienen, digo, estoy viendo el ajolote del billete. Los ajolotes en general pueden ser seductores, hipnóticos, como suponen algunos, pero en este caso el del billete es notable. Qué buenos artistas tienen, ¿eh? Gracias, Leonardo, les pasaré el mensaje. Digo, quien hace esto, notable, ¿eh? Tenemos un grupo de diseñadores, hombres y mujeres, que con mucha pasión, orgullo y compromiso realizan su trabajo. También he de decir, Leonardo, que para los billetes de esta familia, Banco de México recurrió a un grupo de expertos mexicanos muy notables de distintas instituciones públicas. Destaco siempre el apoyo que nos dio para este billete en particular el Instituto de Ecología y el Instituto de Biología, y también el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, de nuestra máxima casa de estudios, así como diversos especialistas en muchos temas, Leonardo. Entonces, es el trabajo de mucho tiempo, producto de muchos servidores públicos del Banco de México y también de expertos y expertas de instituciones públicas del país, Leonardo. Bueno, entonces ya tenemos en este formato el de 50, el de 100, que me sigue pareciendo precioso, y el de 20, ¿no? Que es el alusivo al Bicentenario, Alejandro. Sí, Leonardo, el día de hoy comenzarán a circular, y mañana en manos de los mexicanos, las primeras 60 millones de piezas de este nuevo billete, Leonardo, se imprimieron en este año. La idea es que el año siguiente se impriman otras 120 millones de piezas de este nuevo billete de 50 pesos. Y la verdad es que estamos muy contentos en el banco de este proyecto que inició desde hace 8 años, Leonardo, en el 2013, cuando la Junta de Gobierno aprobó el empezar con los primeros bocetos e ideas de la nueva familia de billetes, y queremos hacer a través de esto un recorrido por los procesos históricos que nos han formado como nación, Leonardo, y también de los patrimonios culturales y naturales en los que invitamos a los mexicanos a recorrerlos y a cuidarlos. Oye, el otro día fui al Banco Central. Para ti probablemente sea algo menos emocionante, pero yo entrar a la sala, digamos al recinto donde ingresas propiamente al Banco Central, me pareció imponente, y han dispuesto, invito por supuesto a todo el auditorio a que lo visite, es una maravilla, han dispuesto todo para que entendamos la historia del dinero, y me tocó, Alejandro, supongo que tú me reprobarías, pero hacer un billete, ¿no? Tienen ahí toda una serie de elementos de simulación, y no te lo voy a mandar porque digo, me reprobarías, pero sí ve uno cómo aprende un montón de cosas. Este lugar, tengo que decir, es espectacular, Alejandro. Sí, Leonardo, el Museo Banco de México es un espacio que ha abierto el Banco Central a toda la población con el ánimo de vincularnos mejor y que entienda la sociedad cuál es el beneficio de tener este órgano constitucionalmente autónomo. Y como bien dices, hay piezas de la colección numismática del Banco de México, tanto billetes como monedas, el quehacer del Banco Central en todas sus funciones, y aprovecho para invitar a tu nutrido auditorio a que venga aquí al Centro Histórico de la Ciudad de México a 5 de mayo, esquina con el Eje Central, a recorrer y a conocer de mejor manera su Banco Central, Leonardo.
Claro, y puedes simular ahí cómo hacen el billete, por eso recordaba y ligaba las dos conversaciones, vas efectivamente poniendo los diversos elementos de seguridad. Volviendo al billete de 50, ¿tiene todos los elementos de seguridad de la última generación de billetes, Alejandro? Sí los tiene, Leonardo. La idea es tener billetes cada vez más seguros para reducir la falsificación de billetes en México, hacer billetes que duren cada vez más en manos de la sociedad a la que servimos. Y sí tiene en su parte frontal el billete, Leonardo, un número 50 que cambia de tonalidad de dorado a verde cuando inclinas el billete. Tiene dos ventanas transparentes que le proveen también de bastante seguridad y, como siempre, relieves sensibles al tacto. Estos los encontrarás en este Teocalli de la Guerra Sagrada, en el monograma y en la leyenda Banco de México, en los numerales 50, y encuentras también en el reverso, con el uso de luz negra, una serie de elementos fluorescentes que te permiten tener un billete de lo más novedoso tecnológicamente y de lo más seguro, Leonardo. Muy bien, pues Alejandro, un placer tenerte con nosotros, muchísimas gracias. Gracias a ti, Leonardo, cuídate mucho y un saludo como siempre. Lo mismo, Alejandro Alegre es el director general de emisión del Banco Central, hoy conversando con usted a propósito del nuevo billete de 50 pesos. Y bueno, pues antes de ir con Juan Antonio Jiménez, quiero decirle que hoy leí un artículo que me pareció impactante de Jesús Reyes Heroles, se llama La Otra Agenda. ¿Dónde está la clase dirigente?, se preguntaba. Todavía parece inverosímil, dice, al extremo que llegó la 4T de acusar a la UNAM de individualista, dominada por retrógradas llenas de conservadores. Por cierto, abro otro paréntesis para decir que acabo de recibir un libro de otro universitario distinguidísimo, Guillermo Sheridan, Las cartas, efectivamente, a Elena Garro, mismo que voy a leer, y si nos concede una entrevista, platicaremos con él, por supuesto. Pero bueno, regreso al artículo de Reyes Heroles. Dice, al armar este nuevo follón, distrajo la atención de problemas críticos para el país. La economía se desaceleró 1.6% en agosto, le dimos a conocer el IGAE. Además dice, el Ejecutivo y el Congreso estaban en un duro golpe, organizaciones de la sociedad civil, para fortalecer un pretendido monopolio del Estado en acciones de atención social, y se denostó a la comunidad científica, se arrojó una bomba de hidrógeno al PRI. Estas acciones, dice Reyes Heroles, de la 4T durante la semana serán suficientes para lanzar un grito desesperado de auxilio en la defensa de México, y sin embargo, solo se escuchan posiciones meramente institucionales, de científicos, de organizaciones de sociedad civil, de integrantes del denominado Círculo Rojo. En general, los integrantes de la clase dirigente están aislados y desarticulados. Los partidos políticos de oposición siguen ausentes. Dada la crispación política, sería de esperar que surgiera un frente, dice, que reagrupe a quienes no simpatizan, eso dice Reyes Heroles, con la 4T. Pero ¿dónde está la clase dirigente?, se pregunta él. ¿Dónde están los académicos, los intelectuales, los empresarios, los comerciantes, las organizaciones, líderes campesinos, los gobernantes? Y bueno, pues habla efectivamente de reducción de participaciones, aportaciones, presidentes municipales, artistas, los dueños, dice, de medios, los vilipendiadas clases medias aspiracionales, las que pertenecen a la clase dirigente. No es optativa, no se puede renunciar a las responsabilidades que conlleva formar parte de esta. Y termina, dice, con ingenuidad, contingentes muy numerosos caen en el garlito de creer que los cambios sociales los puede llevar a cabo una sola persona, ignorando que se requiere trabajo en equipo. El presidente Lázaro Cárdenas tuvo en su gabinete a Suárez, a Basols, a Mújica, a Beteta. El presidente Adolfo López Mateos contó con el apoyo de Ortiz Mena, de Tello, de Barros Sierra. El gabinete del presidente López Obrador carece de figuras de esa estatura para actuar en conjunto con inteligencia y eficacia. Entonces, ¿cómo despertar a la clase dirigente para que estos a su vez saquen del pasmo a los diversos contingentes sociales? Es tiempo de despertar, dice Reyes Heroles. Bueno, pues este es su texto el día de hoy. Juan Antonio Jiménez, te saludo. Gracias, doctor. Muy buenas noches. La Fiscalía General de la República determinó que José Eduardo Radelo Echavarría, el joven veracruzano fallecido en Mérida, fue por neumonía
no relacionada con algún tipo de traumatismo recibido durante su detención, además de que nunca existió tortura ni violación sexual por parte de los elementos de la policía municipal que lo detuvieron. El 18 de agosto de este año, la madre de la víctima presentó denuncia ante la Fiscalía General de la República y se inició la carpeta de investigación por la probable comisión del delito de tortura, por lo que la institución recabó más de 50 testimoniales y realizó 45 periciales en materia de medicina forense, química genética, mecánica de lesiones, criminalística, audio y video e informática, entre varios de la Policía Federal Ministerial y temas ministeriales, además de que se realizó la exhumación del cadáver y se le practicó una segunda necropsia. Igualmente se analizaron las videograbaciones desde el momento de su detención hasta su llegada a la cárcel, que duró 11 minutos. Igualmente se analizaron los videos de las 24 horas que estuvo internado. A través de la mecánica de lesiones se concluyó que estas fueron causadas a José Eduardo y que precisamente corresponden con maniobras de sujeción de una persona que se resiste al arresto y que tardan en sanar menos de 15 días, no poniendo en peligro la vida. Las declaraciones de los testigos son consistentes en señalar que el joven mencionado se resistió a ser detenido. Los números y colores de la patrulla señalados por dicho joven en la declaración en la que describe las agresiones sufridas no corresponden a la evidencia, ya que no existen tales uniformes y características. En este caso, la búsqueda se amplió a todas las corporaciones que están alrededor de Mérida. Se determinó también a través de periciales en medicina la situación de salud de la víctima, la cual se omite por respeto. Se llevó también a cabo testimoniales de personas que convivieron con él en los meses previos a su muerte. Luego, lo que sí existió, señala la Fiscalía General de la República, fue la falsedad de dictámenes ministeriales. Por ello, el 18 de octubre se ejercitó la facultad de atracción sobre las conductas presuntamente responsables del personal de la Fiscalía de Yucatán que falsearon dictámenes periciales y presionaron ilícitamente a testigos con la finalidad de ejercitar acción penal en contra de los policías municipales. Actualmente está en proceso de judicialización para ejercer acción penal en contra de 3 servidores públicos de la Fiscalía de Yucatán. Doctor, el reporte. Gracias. Y seguimos con la información. Enrique de la Madrid, buenas noches. Doctor Curcio, ¿cómo estás? Leonardo, buenas noches. Saludos a ti al auditorio. Feliz de escucharte. Cuéntanos qué tema abordamos esta semana, Enrique. Pues mira, estuve esta semana en la ciudad de Austin, en Texas. Y tuve, la verdad es que me resultó muy interesante porque platicando ya con uno de los administradores principales de el condado de Travis, que es donde está la ciudad de Austin, nos platicó que recientemente Tesla pues anunció la llegada de sus inversiones a esa ciudad. Se estima que serán cerca como de 10,000 empleos los que se van a generar en Tesla, y vi cómo le hacen las ciudades para incentivar esas inversiones. Lo que hacen, Leonardo, es que van a pagar impuestos a estas empresas, pero les van a devolver una parte de los impuestos como una manera de incentivar que hagan la inversión, esperando las ciudades que lo van a recuperar, obviamente, en impuestos de más trabajadores, en un predial más alto de las personas que compren casas. Imagínate, estimarán por lo menos 10,000 casas nuevas que van a requerir para esos trabajadores. Y esto quiere decir, Leonardo, que las ciudades compiten por inversiones, y los países competimos por generar, por retener y por atraer talento, y los países debemos de competir también por atraer inversión. Y pues en ese sentido, ¿para qué te digo que pareciera que en México, pues vamos al revés, ¿verdad? En México parecería que nos sobra el talento, que nos sobran las inversiones, y por eso nosotros tenemos que ser mucho más proactivos y reconocer que lo que importa es generar empleos decentes y cada vez mejor pagados en una ciudad, por ejemplo, que es Austin, que se está transformando dramáticamente, que está también siendo la receptora de muchas personas que salen de California porque los precios y el nivel de vida ya es muy caro, y que están yendo a desarrollar una ciudad cada vez más atractiva en los Estados Unidos, Leonardo. Ya, pues es un tema desafiante y por supuesto parto de la primera cosa que dices, esto de creer que las inversiones vienen solas a los países, no, hay que procurarlas y hay que crear un ecosistema que sea razonablemente hospitalario para ellos, y en ello participan los gobiernos nacionales y por supuesto también los gobiernos locales, las ciudades, Enrique. Así es, y tienes razón, no siempre son los gobiernos federales, en este caso las ciudades, con sus propios recursos, con sus propias políticas, compiten para traer gente con más talento y traer gente además con inversiones. Y sí, es la única manera de mejorar permanentemente el nivel de vida de la gente, que es que haya muchos empleos a partir de inversiones
y obviamente empleos cada vez mejor pagados en una economía más sofisticada. La de Tesla bastante sofisticada, porque ya no sabes si al día de mañana vas a conducir un coche o estás conduciendo una computadora con ruedas, Leonardo. Entonces, pues que nos sirva de referencia sobre dónde va el mundo y hacia dónde México se tiene que encaminar. Sí, oye, la subidota que tuvo esta semana Tesla, ¿no? 5% por la petición que le hizo un famoso, una casa de alquiler de coches de 100,000 vehículos, y hacia allá mueven. Y también decir que las ciudades, aparte de atraer inversiones, se van haciendo bonitas. Me decía una autoridad de Austin que es una de las ciudades más deseables también para vivir en la Unión Americana. Así es, porque uno quiere vivir en un lugar donde no solamente hay buen trabajo, que yo creo que es prioritario, pero donde haya buenas escuelas, donde haya buenos hospitales, haya museos, haya restaurantes, haya cultura, haya esparcimiento, haya calidad del aire. Todo eso es lo que hoy la gente está buscando para también decidir dónde vivir, porque es una opción decidir dónde vivir. Y por eso las buenas ciudades compiten por el mejor talento, y bueno, pues Austin es un buen ejemplo. Mi querido Enrique, te mando un gran abrazo. Un abrazo, Leonardo, buenas noches. Gracias, Enrique de la Madrid, para fortuna nuestra, todas las semanas en este espacio. Doy ahora la más cordial bienvenida al embajador de Italia, Luigi De Chiara. Embajador, bienvenido. Buenas noches, Leonardo, ¿cómo estás? Bien, feliz de tenerlo con nosotros. La ciudad eterna es ahora el centro del mundo. Los grandes asuntos internacionales de gobernanza del planeta se van a discutir en Roma, embajador. Es una reunión muy importante porque venimos de un periodo, creo que no tiene precedentes, al menos en la historia del G20. Entonces, espero que el G20 pueda demostrar toda la responsabilidad que tiene como foro más relevante del mundo, porque reúne las economías más grandes del mundo. Hasta ahora, la presidencia italiana me parece que ha hecho bastante bien, no lo digo yo, no lo digan los italianos, lo dice el resto del mundo. A partir de mañana no es solo responsabilidad de la presidencia, sino de todos los líderes que se están reuniendo en Roma. Ya, tres grandes ejes, por supuesto los Sherpas, de los que usted ha formado parte, los diplomáticos profesionales, conocen muy bien que para llegar a una cumbre hacen falta Sherpas, pero pues hay tres grandes ejes, embajador: el tema de qué vamos a hacer con el planeta, además este G20 precede a la reunión del COP, qué vamos a hacer con las personas para recuperar pues niveles de vida, esta devastación económica que ha tenido la pandemia, y después cómo ir generando en este nuevo entorno prosperidad. En fin, tres de los ejes que van a discutir los líderes del mundo. Claro, tengo que decir que algunas decisiones importantes ya se han tomado en el curso de los trabajos de preparación con las reuniones sectoriales de los ministros y secretarios competentes, y también con la contribución de México, en lo que se refiere, por ejemplo, a gestionar un mecanismo de alerta permanente, sobre todo de financiamiento de la salud global, para evitar de encontrarnos otra vez impreparados frente a una pandemia improvisa como ha sido el COVID. También se ha hecho mucho, los secretarios de finanzas han tomado decisiones bastante importantes por la finanza para el clima, que hoy en día ha sido un poquito obscurada por el COVID, pero queda como primera amenaza sobre todo el planeta y toda la comunidad internacional. Tú lo has dicho bien, muchos de los líderes que se reúnen en Roma este fin de semana después irán a Glasgow para tomar, esperamos, decisiones importantes en términos de nuevos objetivos en la lucha contra el clima, contra el cambio del clima. Ya, es también una cumbre que queda marcada, embajador, por, digamos, la vuelta, a pesar de que todavía hay muchos elementos híbridos, la vuelta a la normalidad, a las reuniones presenciales. Italia, como México y otros países, han sufrido mucho con esta pandemia. Han sufrido mucho, y no se trata simplemente de luchar contra la pandemia, ahora se trata también de no ahogar esfuerzos para relanzar nuestras economías. Además tenemos
la oportunidad con los planes de financiación que se han aprobado en la mayoría de los países internacionales, verdaderamente de reconstruir de una manera mejor y proyectar nuestras economías en el siglo XXI, que significa digitalización, al menos en Europa, en muchos otros países se significa invertir en digitalización y transformar en sentido verde nuestras economías, economía circular, movilidad sostenible, transición y ahorro energético y mucho más todavía. He visto discusiones fascinantes. Italia es uno de los países, probablemente el que más turistas recibe en el planeta, de cómo revitalizar ese motor económico y al mismo tiempo hacerlo sustentable y hacer efectivamente pues este trabajo de cuidado del medio ambiente y cuidado también de las comunidades, embajador. Bueno, nosotros hemos sido los inventores de muchos conceptos innovadores en materia de turismo. En lo que se refiere al turismo sostenible, Italia es un país bello, agradable y lleno de cultura y de historia, pero también muy frágil desde todos los puntos de vista. Con la globalización han aumentado los flujos de turistas y tenemos que tomar medidas si queremos preservar nuestras bellezas. Además hemos aprendido que los italianos también ligan mucho la protección, digamos, de su potencial turístico con la custodia de los bienes culturales. Me resultó particularmente emocionante que condecoraran al general Riccardi aquí en México, que lo hiciera el propio presidente, embajador de Chiara. Y tengo que decir que no hemos perdido tiempo, ha sido un reconocimiento muy importante de una actividad, de una actitud que Italia tiene no solo con México, sino con todos los países, pues que nosotros primeros hemos sido víctimas de tanta salida de arte italiana ilegal de nuestras fronteras. Pero no se ha perdido tiempo, pues que ya ha estado en Roma una delegación de la Secretaría de Defensa y de la Guardia Nacional para que, como lo ha pedido el presidente López Obrador, pronto México pueda tener una fuerza de policía estructurada sobre la experiencia que han hecho los carabineros italianos con el núcleo de tutela del patrimonio cultural. Yo creo que en México parte de la experiencia institucional italiana, por supuesto cada país tiene su recorrido, pero esto de estar vinculando la tutela de los bienes culturales con el turismo es una gran idea. En Italia como en México, pues las riquezas están prácticamente, las riquezas artísticas, arquitectónicas, las grandes ciudades están a cada metro cuadrado, embajador. Bueno, en México yo ya conocía México, pero viviendo en México he descubierto un país que es extremadamente rico de historia, de arte y de bellezas naturales. Para que esto se transforme en una generación de prosperidad para los mexicanos, también se tiene que promocionar más lo que México tiene que ofrecer al resto del mundo. Yo creo que allí hay todavía un potencial inexplorado. En Europa yo creo que se conoce sobre todo las bellas playas de la costera maya, pero hay mucho más que... El fascino del sole, ¿no? Pero sí, hay que hablar de algo más. Los europeos son verdaderamente muy atraídos también por historia, por cultura, por gastronomía. Y más los italianos. Pues, embajador, nos va a sonar la campana y quiero agradecerle muchísimo que haya estado pendiente de nosotros y bueno, pues veremos la reunión en Roma. Gracias, embajador. Te mando un abrazo y un saludo cariñoso a todos que nos están escuchando.
Gracias, el embajador de Chiara, embajador de Italia. Pausa, volvemos. Bueno, y seguimos con la información. En un instante, Javier Lozano tendrá para usted, como todos los jueves, la pausa musical. Irene Tello, la directora ejecutiva de Impunidad Cero, está también con nosotros, como ocurre todos los jueves. Doctora, ¿cómo estás? Estimado Leonardo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Feliz de tenerte con nosotros. ¿Qué tema abordamos esta semana, Irene? Pues mira, quiero abordar la decisión que tomó la Suprema Corte de Justicia de la Nación esta semana respecto a declarar inconstitucionales la prisión preventiva oficiosa para delitos de defraudación fiscal. Sí me parece muy importante aclarar unas dudas que se dieron respecto a esta decisión, porque la gente pensó que al hacer esto la Suprema Corte, pues ya no se podía meter en la cárcel a una persona que cometiera un fraude o utilizara facturas falsas para evadir el fisco, y creo que lo que es importante aclarar es que lo que se quita es la prisión preventiva oficiosa. Esto quiere decir que es una medida cautelar que se les daba antes a estos delitos, que a uno lo acusaban de estos delitos, automáticamente iba a la cárcel. Y básicamente lo que dice la Suprema Corte es que este tipo de medidas cautelares solamente se deben de poner en casos excepcionales, cuando hay un riesgo de fuga o que la persona que está acusada de delito puedan imponer un riesgo para la víctima o para el proceso. Y sí creo que es muy importante regresar a esta figura, porque otra vez, incluso hasta en la mañanera, el presidente pensó o dijo que ya no se iba a meter a la gente, a los delincuentes de cuello blanco en la cárcel, cuando se está confundiendo una medida cautelar con un proceso de justicia. Para que realmente haya justicia en los casos de defraudación fiscal, sí creo que tenemos que voltear a ver el bajo desempeño que ahorita tiene la Fiscalía General de la República, porque al final se dé prisión preventiva y que todavía se puede dar prisión preventiva por estos delitos o no. Lo que queremos es sentencias y recuperación de activos. Entonces creo que tenemos que voltear a hablar de esos temas y no quedarnos tantos en las medidas cautelares como si eso fuera la definición de justicia. Ya, esto es todo un tema que parece, digamos, abstracto, pero es un tema práctico que implica definiciones fundamentales para la convivencia, Irene. Es un tema fundamental, sobre todo respecto al combate a la impunidad. Yo creo que la gente sigue asumiendo que si una persona está en prisión preventiva o que está en prisión sin sentencia, ya se hizo justicia. Y la verdad es que también creo que los invito a leer este estudio que salió ayer en Animal Político Intersecta sobre la prisión preventiva en México. Básicamente ahorita lo que nos dice es 1 de cada 2 mujeres que están en la cárcel no tiene sentencia. Y lo que vemos es que hay estados como pueden ser la Ciudad de México, Oaxaca, donde toda la población penitenciaria que llegó a la cárcel del 2019 a 2020 son personas que no tienen una sentencia. Entonces estamos metiendo a gente a la cárcel sin realmente saber si son personas culpables del delito que se les acusa. Entonces sí creo que es una discusión urgente a tener. Ya el problema de la sobrepoblación penitenciaria lo habíamos logrado un poquito reducir en años anteriores, y con esta medida de aumentar la prisión preventiva oficiosa para más delitos durante esta administración, estamos yendo en el otro lado. Ya. Pues mi querida Irene, te agradezco muchísimo el comentario. Nos escuchamos la semana próxima. Muchísimas gracias a ustedes, Leonardo. Muy buenas noches. La directora de Impunidad Cero, bueno, pues razonando públicamente con usted sobre estos temas tan relevantes. Óscar Zúñiga, te saludo. Gracias, Leonardo. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Y precisamente este jueves otra aerolínea mostró su interés por realizar operaciones desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. La empresa Viva Aerobús confirmó su intención de operar rutas domésticas a partir del mes de marzo de 2022. Al respecto, el CEO de la empresa, Juan Carlos Suazua, dijo que, bueno, pues están por definir sus itinerarios y en próximos días se dará a conocer las tarifas para operar en ese aeropuerto. Así lo dijo. Viva Aerobús fue la primera línea aérea que anunció su intención de operar en el nuevo aeropuerto de Santa Lucía en la Ciudad de México desde el día 1. Hemos estado en trabajo permanente con la Sedena, viendo muy de cerca la evolución y la construcción y el desarrollo tanto del aeropuerto como del espacio aéreo. Estamos conscientes que en estos días se estarán publicando las tarifas para operar en el aeropuerto. Una vez que las tarifas sean públicas, podamos nosotros definir nuestros itinerarios, pero la respuesta es sí, vamos a estar operando servicio doméstico. Todavía no definimos qué rutas vamos a operar desde Santa Lucía, pero pronto lo estaremos compartiendo con los medios de comunicación. Agregó que se trabaja en este sentido, Leonardo, agregó que se trabaja en la logística para poder ofrecer un mejor servicio a todos sus clientes, Leonardo.
Muy bien, bueno, pues ya nos dirán, una vez que evalúen los costos, si les conviene ir a Santa Lucía, un aeropuerto que tendrá 14 posiciones y hoy están ya promocionando que el TUA va a estar más barato que el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Ayer Volaris anunció, no sé si un poco para complacer al gobierno o para qué, pero dijo, bueno, 2 de nuestras rutas van a salir de Santa Lucía, el resto de la operación la mantenemos en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Bueno, pues vamos a ver cuando lo anuncien qué rutas operan desde Santa Lucía. Gracias. Gracias, Leonardo. Muy buenas noches. Cuídate. Y le comentaba que hoy el INEGI dio a conocer las características de las defunciones y es particularmente interesante ver, bueno, pues que hemos tenido muchas, ahí hay toda una discusión. Esta es la parte que cuando los historiadores revisen el año, más allá de los pleitos, filias, fobias, dirán, bueno, pues en México ese año murieron 1,086,743. ¿Y de qué murieron? Pues las principales causas, el 92% fue enfermedades y problemas relacionados con la salud, mientras que 7.6% fueron por causas externas, principalmente accidentes, homicidios y suicidios. El exceso de mortalidad incluye una estadística sobre precisamente el número de personas que mueren o que se salen del rango, ¿no? Las defunciones ocurridas entre el 15 y 20, para el 20 las defunciones registradas son 1,000,000, ya se lo decía, 86,000, una cifra contempla fallecimientos de registro extemporáneos, por lo que las defunciones ocurridas entre enero y diciembre del 2020 son esta cifra que ya le refería, y el complemento extemporáneo no especificado es de 10,326. El exceso de mortalidad, por tanto, contempla defunciones ocurridas de enero a diciembre del año 20. Y bueno, pues ya le referí algunas de las defunciones que tienen que ver con enfermedades del corazón, COVID, diabetes, tumores malignos, influenza, neumonía y otras enfermedades más. Dejo estos temas y vamos a la pausa musical. Mi querido Javier Lozano, qué gusto saludarte. El gusto es todo mío, como siempre, como todos los jueves, mi querido Leonardo, a toda la audiencia, muy buenas noches. Y bueno, pues ahora les traigo, pues algo yo estimo que es original, porque es un auténtico 3 de 3. Pero no la vacilada del Sistema Nacional Anticorrupción, que no existe ya, sino que esto es un 3 de 3, porque traigo 3 terceras sinfonías de estos planes. Y estoy hablando, en este caso estamos escuchando el último, y traigo el movimiento que en mi opinión es el más representativo de cada una de estas 3 sinfonías, de cada una de estas terceras. En este caso estamos escuchando al gran maestro von Karajan con la Filarmónica de Berlín, dirigiendo la tercera de Beethoven, llamada Heroica. Bueno, y llamada Heroica porque no era el nombre original, como bien sabes, pues la dedicatoria original era para Napoleón Bonaparte, ¿no? Y sin embargo, cuando él se ¿sí te acuerdas? Cuando él se autoproclama emperador, entonces, pues Beethoven se molesta muchísimo y le cambia la dedicatoria y le pone Heroica. Beethoven nace en 1770, como sabemos, y bueno, en Bonn, y esta sinfonía la escribe 1802-1803 más o menos, poco antes de quedar totalmente sordo, pero pues es una obra maestra, y este es el último de los movimientos, el cuarto movimiento de su tercera sinfonía, una de las más famosas desde luego, y esta es una versión extraordinaria.
Leonardo, es en efecto. ¿Qué más tenemos, Javier? Bueno, vamos a continuación a escuchar la tercera de Robert Schumann, La Renana. Escucha este primer movimiento, por favor. Fíjate, mi querido Leonardo, a diferencia de Beethoven, que escribió 9 sinfonías, Robert Schumann, que nació en 1810, ya es del periodo romántico, aunque Beethoven brinca en el clasicismo y el romanticismo. El Schumann ya es un gran exponente del periodo romántico y escribió solo 4 sinfonías. Esta es la tercera, mi favorita, La Renana, sobre todo por la manera en que irrumpe en este primer movimiento. Y bueno, La Renana viene por el río Rin, y bueno, pues es una de las obras más conocidas de Schumann. Fue escrita en 1850, él muere en 1856, lo hemos comentado, muere en una situación muy precaria, en un manicomio, pues está completamente confundido, loco, mal, pero esta es una obra maestra bajo la dirección de Christoph Eschenbach, y que me parece una obra maestra, y particularmente este primer movimiento. Pues llevas 2 de 3 impecables, mi querido Javier. ¿Cuál es la tercera? Y la tercera es otro alemán extraordinario, nada más que tan bonita de combinar las cuerdas, los alientos, y bueno, y desde luego, digamos, Daniel Barenboim, por cierto, con una orquesta que se llama la Orquesta Kirchner. Digo, yo no le puse el nombre, pero bueno, pues como sabemos que es argentino, Daniel Barenboim, es una orquesta maravillosa. Y es un apellido común, sí. Así es. Entonces tienes 3 grandes sinfonías de 3 grandes compositores alemanes. Los 3 podríamos decir que ya estaba el primero, Beethoven, la transición hacia el romanticismo, los 2 auténticamente románticos. Y bueno, pues qué belleza escuchar de 3 alemanes, 3 sinfonías, y las 3 es la tercera sinfonía de cada uno de sus repertorios. 3 de 3 impecable, no le pongo absolutamente ningún pero, y además de disfrutar enormemente. ¿Cómo aprendemos contigo, mi querido Javier? No, hombre, y cómo aprendo yo de ti, qué bárbaro. Y es un placer, y mucha gente, cada vez más gente me comenta este espacio, lo cual significa que no estamos tan equivocados, sobre todo en estos temas asiagos donde se dicen tantas cosas que no vienen al caso. Esto es trascendente, esto trasciende generaciones, esto hay que atesorarlo. Esto es un auténtico 3 de 3. Javier, 3 abrazos, cuídate mucho. Lo mismo para ti, mi querido Leonardo, muchas gracias, hasta luego. Gracias, Javier Lozano, y su pausa musical para fortuna nuestra. Todos los jueves pues nos quedamos con Brahms, por supuesto, y con esto nos despedimos. Hoy entramos con Così fan tutte de Mozart, pero bueno, Lozano le da el tono final a este programa. Le pido que se cuide mucho y sea rabiosamente feliz, se lo merece. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.